En los límites del espacio conocido, flotaba una pequeña nave exploradora. Cora, un oficial de reconocimiento de una avanzada civilización alienígena, observaba en silencio. Su misión era clara: estudiar a los humanos. Durante años, la humanidad había sido un enigma para las especies del universo. Eran relativamente nuevos en la galaxia, pero se rumoreaba que poseían armas extrañas y terribles. Algunos decían que sus buques de guerra podían romper la realidad misma. Cora no creía en rumores. Era un científico, un explorador. Para él, la realidad era tangible, medible, y las historias sobre los humanos eran exageraciones creadas por el miedo. Sin embargo, al acercarse al sistema solar humano, algo lo hizo dudar de su lógica. En el vasto vacío del espacio, los sensores de su nave detectaron anomalías. Eran como ondas en un lago tranquilo, interrupciones en la tela misma del universo. Cora frunció el ceño mientras revisaba los datos. Las anomalías no tenían sentido. El espacio, en teoría, era constante y estable. Estas perturbaciones parecían surgir de la nada y desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Cora en su idioma nativo. Ajustó los controles de la nave para acercarse al punto de origen de la perturbación. Al hacerlo, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Era como si algo lo estuviera observando desde las sombras, algo que no pertenecía a su realidad. Cuando finalmente llegó al borde del sistema solar humano, activó los escáneres de largo alcance. Allí estaban, las estaciones espaciales humanas. Parecían primitivas en comparación con la tecnología de Cora. Estaban hechas de metales pesados, con diseños rudimentarios y funciones básicas. Sin embargo, las anomalías persistían. Provenían de un sector específico, donde no había nada visible a simple vista. Cora decidió investigar más a fondo. Se acercó lentamente, manteniendo el perfil de su nave en modo sigiloso para evitar ser detectado. Al entrar en el sector, algo extraño ocurrió. Sus instrumentos comenzaron a fallar. Las lecturas se volvieron caóticas. El tiempo y el espacio parecían perder consistencia. En un momento, su nave avanzaba normalmente, al siguiente, parecía que no se movía en absoluto. De repente, un destello cegador iluminó el espacio. Cora retrocedió, sobresaltado. Frente a él, surgió una nave humana. Era enorme, pero lo que más le sorprendió no era su tamaño, sino su forma. La nave parecía estar incompleta, como si parte de ella existiera en otra dimensión. Sus bordes parpadeaban, desvaneciéndose y reapareciendo en patrones que desafiaban toda lógica. Cora sintió un escalofrío. La nave no emitía señales tradicionales, pero algo en ella parecía vivo. Sus sistemas comenzaron a registrar lecturas imposibles, fluctuaciones energéticas que no podían explicarse con la física conocida. La nave humana permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego, avanzó hacia Cora. A pesar de su entrenamiento, el alienígena sintió pánico. Intentó activar los motores para escapar, pero algo lo detuvo. Era como si el espacio alrededor de su nave se hubiera solidificado, atrapándolo en un campo invisible. La nave humana continuó acercándose. Cora observó cómo su superficie parecía cambiar constantemente, como si fuera un reflejo de algo mucho más profundo y complejo. En ese momento, comprendió que los rumores no eran solo cuentos. La humanidad había creado algo que no debía existir. Cuando la nave estuvo lo suficientemente cerca, algo increíble ocurrió. Una voz resonó en la mente de Cora, aunque no venía de los sistemas de comunicación. Era una voz fría, mecánica, que decía una sola palabra: advertencia. De repente, el campo que lo atrapaba se desvaneció. Cora no perdió tiempo. Activó los motores a máxima potencia y se alejó del sector tan rápido como pudo. Mientras escapaba, miró por última vez a la nave humana. Esta permanecía inmóvil, como un depredador que permite que su presa huya para llevar un mensaje. Cuando finalmente salió del espacio humano, Cora se permitió respirar profundamente. Su misión había cambiado. Ahora sabía que los humanos no eran una amenaza común. Eran algo mucho más peligroso, algo que desafiaba las leyes del universo. Con manos temblorosas, comenzó a grabar su informe para el Alto Consejo. La galaxia debía saberlo: los humanos habían creado buques de guerra que no solo luchaban, sino que rompían la misma realidad. Pero una pregunta seguía rondando su mente: ¿qué precio habrán pagado para crear algo tan antinatural? Punto. En una estación espacial humana que orbitaba un planeta desértico, el comandante Arien observaba los reportes holográficos frente a él. Las pantallas brillaban con gráficos y lecturas que solo confirmaban lo que ya temía: una nave alienígena había entrado al espacio humano, explorando zonas prohibidas. Han detectado nuestras anomalías, dijo Arien, con el ceño fruncido. A su lado, la científica jefe Ilara ajustaba su comunicador, analizando los datos.
Parece que solo fue una nave, pero si esa especie ha enviado un explorador, es posible que pronto vengan más, respondió ella, sin apartar la vista de las pantallas. Arjen asintió en silencio. Sabía lo que esto significaba. Los humanos habían desarrollado una tecnología que no solo era avanzada, sino peligrosa incluso para ellos mismos. Los buques de guerra dimensionales, como los llamaban en secreto, no eran armas ordinarias. Eran herramientas de destrucción que operaban al margen de las leyes físicas. Solo unas pocas personas sabían de su existencia, y aún menos conocían cómo funcionaban realmente. ¿El Resoluto está preparado?, preguntó Arjen finalmente. Sí, comandante. Pero debo advertirle una vez más, cada vez que usamos esas naves, arriesgamos nuestra propia estabilidad. Las distorsiones no solo afectan a los enemigos, también nos afectan a nosotros. Arjen suspiró. Era consciente del costo. Cada vez que activaban un buque de guerra dimensional, los pilotos y las tripulaciones quedaban expuestos a los efectos de las fisuras dimensionales, alucinaciones, pérdida de memoria e incluso desapariciones. Pero no tenían otra opción. La galaxia era hostil, y la humanidad había aprendido que, para sobrevivir, debía ser aún más peligrosa que sus enemigos. Envía al Resoluto. Si esa nave alienígena compartió información con su especie, necesitamos enviar un mensaje claro: este es nuestro territorio, y no toleraremos intrusos. Y Lara dudó por un momento, pero finalmente asintió. Punto. A millones de kilómetros de distancia, Cora aún estaba procesando lo que había visto. Había regresado al borde del espacio humano, intentando recopilar más datos antes de decidir si debía huir por completo o enviar un informe al Alto Consejo. Sus sistemas todavía mostraban rastros de las anomalías dimensionales, pero no había señales de la nave humana que lo había enfrentado. Mientras tanto, algo extraño ocurrió. Las lecturas en sus monitores comenzaron a cambiar rápidamente. La pantalla principal mostraba una advertencia: distorsión espacial detectada. Origen desconocido. Cora miró por la ventana de su nave y vio cómo el espacio a su alrededor comenzaba a ondularse, como si fuera un lago perturbado por una piedra. No otra vez, murmuró con nerviosismo. De repente, el Resoluto emergió de la nada. No apareció lentamente, ni fue detectado por los sensores. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera existido en ese punto. Era más grande de lo que Cora recordaba, y su forma era aún más desconcertante. Cada parte de la nave parecía moverse ligeramente, como si luchara por mantenerse en esta realidad. Cora no esperó a que la nave humana hiciera el primer movimiento. Activó sus motores y trató de escapar, pero algo estaba mal. Los controles no respondían como debían. Su nave parecía estar atrapada en una burbuja invisible, donde las leyes de la física se desmoronaban. En el puente del Resoluto, el capitán Orlan, un hombre de pocas palabras pero mirada firme, observaba las lecturas holográficas frente a él. La nave alienígena está intentando huir, señor, dijo un operador. Orlan hizo un gesto con la mano. Que no lo logre. Mantengan el campo dimensional activo. Dentro de la nave alienígena, Cora veía cómo su mundo se desmoronaba. Las estrellas a su alrededor cambiaban de posición, como si el tiempo mismo se estuviera descomponiendo. El casco de su nave comenzaba a emitir crujidos, y pequeñas fisuras aparecían en las paredes. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. El Resoluto detuvo su avance. La nave humana comenzó a retroceder lentamente, y la burbuja que atrapaba a Cora se desvaneció. Confundido, Cora revisó sus sistemas. Todo parecía volver a la normalidad, pero la nave humana no lo perseguía. En su lugar, transmitió una señal, un mensaje simple. Vuelve a tu hogar. Este es un aviso. El mensaje era claro, pero Cora sabía que no era una advertencia cualquiera. Era una amenaza velada. Los humanos podían haber destruido su nave fácilmente, pero no lo hicieron. Querían que regresara a su mundo y contara lo que había visto. Mientras la nave humana desaparecía en otra fisura dimensional, Cora fijó su mirada en el vacío. Había subestimado a los humanos. No solo eran capaces de defenderse, eran capaces de alterar la misma estructura del universo. Esto cambiará todo, pensó mientras configuraba su nave para regresar a Ulmara. Sabía que el Alto Consejo no lo creería fácilmente, pero debía intentarlo. La galaxia debía prepararse para enfrentar una verdad aterradora: los humanos habían cruzado un límite que nadie más se atrevió a cruzar. En el corazón del espacio humano, el Resoluto regresó a su estación base después de enfrentarse al explorador alienígena. Dentro de la sala de control, el capitán Orlan entregaba su informe al comandante Arjen. La nave alienígena fue neutralizada sin necesidad de destruirla. Dejamos que escapara para enviar un mensaje claro: los humanos no deben ser provocados, dijo Orlan con voz firme. Arjen asintió lentamente. Aunque era una victoria menor, sabía que no era el final.
Si esa nave lograba regresar a su sistema de origen, las consecuencias serían inevitables. Los alienígenas volverán, y esta vez no será solo un explorador. Prepárense para lo que venga, ordenó Arien antes de salir de la sala. Mientras tanto, Cora regresaba a toda velocidad a su mundo natal, Ulmara. Durante todo el viaje, revisó los datos que había recopilado sobre los humanos. Su tecnología, aunque en apariencia rudimentaria, escondía un poder aterrador. Las anomalías dimensionales no eran fallos naturales, sino armas. Y los humanos las manejaban con una precisión inquietante. Cuando Cora llegó a Ulmara, fue escoltado inmediatamente ante el Alto Consejo, un grupo de ancianos alienígenas que gobernaban su civilización. La sala estaba iluminada con tenues luces azules, y los ojos de los consejeros brillaban con curiosidad y escepticismo mientras Cora se inclinaba ante ellos. Consejeros, traigo noticias urgentes sobre la humanidad, empezó Cora con tono solemne. Uno de los ancianos, Zoran, lo interrumpió con un gesto de su mano. Hemos escuchado los rumores, explorador. Dicen que los humanos poseen armas que desafían las leyes del universo. Pero queremos escuchar de ti, ¿qué has visto? Cora respiró hondo y explicó todo, las anomalías detectadas, la aparición del resoluto, y la experiencia surrealista de quedar atrapado en un espacio donde las reglas de la física se desmoronaban. También mencionó la advertencia que recibió antes de ser liberado. Su nave no es solo una máquina. Es algo más. Vivo. Parece manipular la realidad misma a su favor. Si estas armas se usan contra nosotros, nuestras flotas no tendrán ninguna oportunidad. Los consejeros intercambiaron miradas, algunos visiblemente preocupados. Sin embargo, Zoran permanecía escéptico. ¿Y cómo sabemos que no ha sido víctima de algún truco psicológico? Los humanos podrían estar usando ilusiones avanzadas para hacernos creer que son más fuertes de lo que realmente son. Cora sintió frustración, pero trató de mantenerse calmado. Consejero Zoran, si hubiera sido una simple ilusión, no habría regresado. Mis instrumentos confirmaron las distorsiones dimensionales. Mis sensores registraron las fisuras en la realidad. Esto no es un truco. Los humanos tienen el poder de destruirnos sin siquiera tocar nuestras naves. El consejo quedó en silencio por unos momentos. Finalmente, Zoran se levantó de su asiento. Si lo que dices es cierto, entonces debemos actuar rápido. Enviaremos una flota de reconocimiento para confirmar tus hallazgos. Si la humanidad representa una amenaza tan grande como dices, debemos prepararnos para neutralizarlos antes de que crezcan más. Cora quiso protestar. Sabía que enviar una flota al espacio humano solo provocaría una respuesta violenta. Pero antes de que pudiera hablar, el Consejo ya había tomado su decisión. Punto. A pocos días de distancia, la flota alienígena se acercaba al territorio humano. Consta de 7 enormes naves de guerra, cada una equipada con tecnología avanzada diseñada para desintegrar cualquier nave enemiga. El comandante de la flota, Varek, era un estratega veterano que no temía a los humanos. Nos acercaremos en formación de ataque. Quiero un análisis completo de cualquier nave enemiga antes de disparar, ordenó Varek mientras observaba el espacio en su pantalla principal. En la base humana, los radares detectaron la presencia de la flota alienígena. El comandante Arien estaba preparado para este momento. Activen los buques clase Resoluto. Es hora de mostrarles lo que realmente podemos hacer, dijo con una mezcla de determinación y preocupación. 3 naves dimensionales emergieron de sus hangares, deslizándose silenciosamente hacia el espacio abierto. A diferencia de los buques de guerra tradicionales, las naves clase Resoluto no necesitaban armas convencionales. Su poder residía en su capacidad para manipular la realidad misma. Cuando las naves humanas aparecieron frente a la flota alienígena, Varek frunció el ceño. ¿Solo 3 naves? Esto será fácil. Pero su confianza desapareció en cuestión de segundos. Las naves humanas comenzaron a parpadear, desapareciendo y reapareciendo en diferentes puntos. Sus formas parecían descomponerse y reconfigurarse, como si no estuvieran atadas a esta dimensión. El caos comenzó. Los alienígenas intentaron disparar, pero sus armas atravesaban las naves humanas sin causar daño alguno. Al mismo tiempo, las naves alienígenas comenzaron a desmoronarse sin ser tocadas. Cascos que parecían sólidos se fragmentaban como si fueran vidrio, y las tripulaciones gritaban mientras desaparecían en fisuras dimensionales. En el puente de una de las naves humanas, el capitán Orlan observaba en silencio. Sabía que la victoria estaba asegurada, pero también entendía el costo. Cada segundo que las naves clase Resoluto operaban, sus tripulaciones quedaban expuestas a efectos devastadores. Cuando la batalla terminó, solo 2 naves alienígenas lograron escapar. El resto de la flota había sido destruida, no por armas, sino por las propias distorsiones que los humanos habían creado. El mensaje está enviado, pensó Arien mientras apagaba las pantallas.
Pero sabía que esto solo era el comienzo. En Ulmara, la noticia de la devastadora derrota de la flota alienígena llegó rápidamente al Alto Consejo. Los dos únicos sobrevivientes de la batalla, desorientados y gravemente afectados por las distorsiones dimensionales, apenas podían relatar lo sucedido. Sus informes eran confusos, hablaban de naves que aparecían y desaparecían, de ataques que no podían entender, y de compañeros que simplemente se desvanecían. Cora estaba presente en la sala del consejo cuando los sobrevivientes intentaron explicar lo ocurrido. Uno de ellos, un joven oficial llamado Merak, temblaba mientras hablaba. No fue una batalla. Fue un caos. Sus naves no son normales. Es como si no pertenecieran a este universo. Intentamos atacarlas, pero todo lo que hicimos fue inútil. Era como luchar contra un espejismo, pero uno que podía destruirte sin esfuerzo. Los consejeros permanecieron en silencio, pero la tensión en la sala era palpable. Finalmente, Zoran se levantó, golpeando el suelo con su bastón ceremonial. Esto es inaceptable. Los humanos no deberían tener este tipo de poder. Representan un peligro no solo para nosotros, sino para toda la galaxia. Debemos actuar ahora. Cora dio un paso adelante, decidido a hacer escuchar su opinión. Consejeros, con el debido respeto, enviar otra flota sería un error. Lo que necesitamos es entender cómo funcionan sus armas dimensionales. Si seguimos enfrentándolos sin preparación, solo repetiremos la misma tragedia. Zoran lo miró con desprecio. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados mientras ellos construyen más de esas abominaciones? Cora respiró hondo. Sugiero que busquemos aliados. Hay otras civilizaciones en la galaxia que también temen a los humanos. Si unimos nuestras fuerzas, tendremos más posibilidades de comprender su tecnología y, tal vez, de neutralizarla. El consejo debatió durante horas, pero finalmente aceptaron la propuesta de Cora. Un mensaje fue enviado a las civilizaciones cercanas, invitándolas a una cumbre de emergencia. Mientras tanto, Cora fue asignado como representante principal de Ulmara, encargado de liderar las negociaciones. Punto. En el espacio humano, la atmósfera era tensa. A pesar de su victoria, el comandante Arien sabía que la guerra no había terminado. Habían enviado un mensaje claro, pero los humanos también habían pagado un precio. Las tripulaciones de los buques clase Resoluto sufrían las consecuencias de las distorsiones. En una sala médica dentro de la estación espacial, Ilara observaba a uno de los pilotos afectados. Su piel estaba pálida, y sus ojos miraban fijamente al techo, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Está atrapado en algún tipo de bucle mental, explicó Ilara al comandante Arien. Sus recuerdos se están mezclando con las distorsiones dimensionales. Cada vez que usamos estas naves, el daño es más grave. Arien frunció el ceño. ¿Podemos hacer algo para ayudarlos? Ilara negó con la cabeza. No mientras sigamos usando esa tecnología. Las naves clase Resoluto no fueron diseñadas para proteger a las tripulaciones. Fueron diseñadas para ganar. El comandante permaneció en silencio. Sabía que Ilara tenía razón, pero también sabía que no tenían otra opción. Si los alienígenas volvían, los humanos necesitarían cada ventaja posible. Punto. Unas semanas después, Cora llegó al planeta neutral de Adoris, donde se celebraría la cumbre galáctica. Representantes de más de 10 civilizaciones asistieron, cada uno con sus propias preocupaciones sobre la humanidad. Cora tomó la palabra, explicando lo que había visto y experimentado. Describió las anomalías dimensionales, las naves humanas y el poder destructivo que poseían. No estoy aquí para pedir guerra, dijo Cora, mirando a los delegados. Estoy aquí para pedir unidad. Si trabajamos juntos, podemos encontrar una manera de contrarrestar su tecnología antes de que sea demasiado tarde. La sala estalló en murmullos. Algunos delegados estaban de acuerdo, mientras que otros creían que Cora exageraba. Un representante de la especie Karin, un ser de ojos múltiples y piel cristalina, se levantó. Si lo que dices es cierto, ¿cómo sabemos que los humanos no usarán estas armas contra toda la galaxia? Si son tan poderosos como dices, ¿por qué no han atacado ya? Cora respondió con calma. Porque no quieren conquistar. Los humanos actúan por miedo, no por ambición. Construyeron estas armas porque creyeron que era la única forma de protegerse. Pero ese miedo los hace aún más peligrosos. Tras horas de debates, las civilizaciones acordaron formar una alianza temporal. Aunque no todos confiaban plenamente en las palabras de Cora, el temor a lo desconocido los empujó a colaborar. Punto. De vuelta en el espacio humano, las cosas estaban lejos de estar tranquilas. Los científicos trabajaban para mejorar los buques clase Resoluto, buscando formas de reducir los daños a las tripulaciones. Sin embargo, los avances eran lentos, y el comandante Arien sabía que el tiempo no estaba de su lado.
En una reunión privada, Arjen habló con Ilara sobre las posibles repercusiones de su tecnología. Si seguimos usando estas naves, podríamos destruirnos a nosotros mismos antes de que los alienígenas lo hagan, dijo Ilara, con una mezcla de frustración y desesperación. Arjen asintió. Pero si no las usamos, los alienígenas nos destruirán sin dudarlo. Esta es nuestra única opción, y debemos estar preparados para enfrentar las consecuencias. Mientras hablaban, una alerta sonó en la sala de mando. Un escaneo de largo alcance había detectado movimiento en los bordes del espacio humano. La alianza alienígena se estaba movilizando. Arjen se levantó, su rostro endurecido. Es hora de demostrarles una vez más por qué deben temernos. La guerra estaba a punto de escalar, y ambos lados sabían que no habría marcha atrás. La flota alienígena cruzó el límite del espacio humano con precisión calculada. Formada por naves de más de 10 civilizaciones, la flota combinaba tecnología y estrategias únicas, todas enfocadas en un solo objetivo: neutralizar a la humanidad antes de que su peligrosa tecnología dimensional pudiera extenderse más allá de su sistema estelar. En la sala de mando de la nave insignia alienígena, el comandante Becar observaba el despliegue en los monitores. Frente a ellos, 3 buques clase Resoluto flotaban en silencio, sus cascos oscuros apenas reflejando la luz de las estrellas. Parecían vulnerables, como si su tamaño reducido no fuera rival para la abrumadora flota alienígena. ¿Esos son todos sus defensores?, preguntó un oficial con tono incrédulo. Becar no respondió de inmediato. Aunque los informes sobre las capacidades de las naves humanas parecían exagerados, sabía que subestimar a los humanos sería un error fatal. Inicien el ataque, ordenó con calma. Punto. En el puente del Resoluto I, la nave líder humana, el comandante Arjen estudiaba la formación de la flota enemiga. Sabía que estaban en desventaja numérica, pero la tecnología que controlaban les daba una oportunidad única. ¿Todas las matrices dimensionales están operativas?, preguntó a su equipo. Sí, comandante. Las distorsiones están estables. Por ahora, respondió Ilara, monitoreando los sistemas con preocupación evidente. Arjen asintió. Entonces comencemos. Punto. La batalla inició con un destello brillante cuando las primeras salvas de los alienígenas atravesaron el espacio. Cañones de plasma, misiles guiados y rayos energéticos convergieron hacia los buques humanos. Sin embargo, antes de que el fuego enemigo pudiera alcanzar sus objetivos, los buques humanos desaparecieron de la vista. Un instante después, el Resoluto I reapareció detrás de la formación alienígena, disparando una ráfaga de energía comprimida. Una de las naves alienígenas explotó en silencio, fragmentándose en miles de piezas antes de que su tripulación pudiera reaccionar. Las otras 2 naves humanas aparecieron y desaparecieron rápidamente, moviéndose entre los enemigos como sombras imposibles de rastrear. Atacaban desde ángulos que desafiaban las leyes de la física, causando daños devastadores en la flota alienígena. En la nave de Becar, el caos reinaba. Sus naves no siguen patrones normales. No podemos fijarlas en los radares, gritó un operador. Las naves alienígenas comenzaron a disparar al azar, esperando que algo alcanzara a los evasivos buques humanos. Sin embargo, los ataques eran inútiles. Cada vez que parecían acercarse a un blanco, los buques humanos desaparecían nuevamente. Punto. Dentro del Resoluto I, la victoria no se sentía como un triunfo. En las profundidades de la nave, los efectos secundarios del uso de la tecnología dimensional comenzaban a manifestarse. Comandante, estamos perdiendo personal en los niveles inferiores, informó Ilara, su voz cargada de preocupación. Algunos tripulantes están mostrando signos de desorientación severa. Otros, simplemente desaparecieron. Arjen cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. Mantengan el enfoque en la batalla. Terminaremos esto rápido y evacuaremos a los más afectados. Ilara sabía que el comandante no tenía otra opción, pero la situación estaba empeorando. La manipulación de las dimensiones estaba afectando tanto a los enemigos como a los humanos. Punto. En la flota alienígena, la devastación era total. Las naves, incapaces de enfrentarse a los ataques humanos, comenzaron a colapsar. Pero lo que resultó aún más aterrador fue lo que les ocurrió a sus tripulaciones. Dentro de las naves dañadas, los alienígenas comenzaron a experimentar distorsiones temporales y espaciales. Veían fragmentos de otros mundos, ecos de sus propios recuerdos, y algunos quedaban atrapados en bucles interminables. Becar observó impotente cómo sus fuerzas se desmoronaban. Al final, dio la orden que nunca pensó que tendría que dar. Retirada inmediata. Reúnan a los sobrevivientes. Punto. Cuando los restos de la flota alienígena se retiraron, los 3 buques humanos permanecieron inmóviles, flotando en el vacío. Habían ganado la batalla, pero el precio había sido alto.
En el puente del Resoluto I, Arien miró los informes de bajas. Más de una docena de tripulantes estaban desaparecidos, presumiblemente atrapados en las dimensiones que habían manipulado. Otros estaban en estado crítico, sus mentes fragmentadas por las distorsiones. ¿Y Lara, cuánto tiempo podemos seguir luchando así?, preguntó en voz baja. Y Lara no respondió de inmediato. Sabía que la verdadera amenaza no era el enemigo, sino la tecnología que estaban usando. Si seguimos así, comandante, no sobreviviremos para ver el final de esta guerra. El rostro de Arien se endureció. Sabía que tenían que encontrar una solución, pero por ahora, lo único que podían hacer era sobrevivir. La guerra apenas comenzaba, y ambos lados estaban pagando el precio por enfrentarse a lo desconocido. En una oscura celda dentro de la Estación Espacial Humana Aegis, el alienígena capturado permanecía encadenado. Su piel translúcida brillaba débilmente bajo la luz fría de la sala. Había sido uno de los pocos sobrevivientes de la batalla reciente, rescatado de los restos de su nave antes de que se autodestruyera. El alienígena, llamado Orid por sus captores humanos, observaba con atención cada detalle de su entorno. Había esperado interrogatorios brutales o tortura, pero en lugar de eso, los humanos parecían más interesados en estudiarlo que en dañarlo. Un día, Lara entró en la sala de interrogatorios, acompañada por un equipo de científicos. Llevaba una tablet con registros y diagramas. Orid, aunque agotado, levantó la cabeza. Sabemos que eres un estratega en tu flota, dijo Lara, con un tono frío. Necesitamos que entiendas algo. Esta guerra no es lo que piensas. Orid inclinó su cabeza, desconcertado. ¿Por qué me lo dicen? No espero piedad de ustedes. Lara lo miró fijamente. No es piedad, es advertencia. Con un gesto, proyectó un holograma en el centro de la sala. Orid observó imágenes de los buques clase Resoluto, sus cascos oscuros, los destellos de energía dimensional, y las distorsiones que dejaban a su paso. Estas naves no son simples máquinas, explicó Lara. No operan como las tuyas, con tripulaciones manejando controles físicos. Orid entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo funcionan? Lara guardó silencio por un momento antes de responder. Están impulsadas por conciencias humanas. El alienígena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Conciencias humanas? ¿Qué significa eso? Lara respiró hondo, como si estuviera decidiendo hasta dónde podía revelar. Los humanos que pilotan estas naves no lo hacen desde cabinas o estaciones de mando. Cuando un individuo acepta formar parte de un Resoluto, entrega su vida, literalmente. Sus mentes son fusionadas con la nave, atrapadas entre la vida y la muerte, en un estado perpetuo. Ellos son los que manipulan las dimensiones, los que desatan el caos en el campo de batalla. Orid retrocedió instintivamente en su asiento. Eso es monstruoso. Lara lo miró con dureza. Tal vez lo sea, pero es la única razón por la que seguimos existiendo. Estas almas sacrificadas no solo manejan las naves, ellas son las naves. Cada distorsión, cada ataque que no puedes comprender, es un reflejo de su sufrimiento, de su voluntad de proteger a nuestra especie. El alienígena estaba incrédulo. ¿Cómo pueden justificar algo así? Porque sabemos lo que enfrentamos, respondió Lara. Ustedes no nos habrían dejado otra opción. Punto. Mientras tanto, esta revelación llegó al Alto Consejo Alienígena, gracias a la transmisión de un espía que logró interceptar fragmentos de la conversación de Lara con Orid. La reacción en el Consejo fue inmediata. ¿Sacrifican a su propia gente para alimentar esas abominaciones?, exclamó uno de los consejeros. ¿Qué clase de especie hace algo así? Cora, que ahora ocupaba un lugar en el Consejo como representante de los esfuerzos de la Alianza, mantuvo la calma mientras los demás discutían. Sabía que esta información cambiaría todo. Esto no es solo una cuestión ética, intervino Cora, con firmeza. Esto significa que sus naves son mucho más peligrosas de lo que pensamos. Están impulsadas por seres conscientes que pueden adaptarse y responder en tiempo real, de formas que nuestras naves no pueden igualar. Zoran, siempre el más agresivo en sus posturas, golpeó la mesa con el puño. Esto no cambia nada. Debemos eliminarlos antes de que construyan más de esas cosas. Cora negó con la cabeza. No puedes destruir algo que ya está entre dimensiones. Y si sigues intentando enfrentarlos con fuerza bruta, solo prolongarás nuestro sufrimiento. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Finalmente, uno de los consejeros más antiguos habló. ¿Entonces sugieres que negociemos con ellos? Cora asintió lentamente. Sugiero que encontremos una forma de coexistir. Los humanos no buscan conquistar, actúan por miedo. Pero si seguimos presionándolos, su miedo los empujará a hacer algo aún más terrible. La propuesta dividió al consejo. Algunos estaban dispuestos a intentar el diálogo, mientras que otros veían esta opción como un signo de debilidad.
De vuelta en el espacio humano, Arjen recibió el informe de Ilara sobre la conversación con Orith. Aunque se sentía incómodo al saber que esta información podría filtrarse, también entendía que era inevitable. ¿Qué crees que harán los alienígenas con esta información?, preguntó Arjen. Ilara suspiró. Si son inteligentes, negociarán. Si son tercos, vendrán con todo lo que tienen. Arjen miró por la ventana de la sala de mando, hacia las estrellas. Entonces, debemos prepararnos para ambos escenarios. Porque si vuelven a atacarnos, no tendremos otra opción que usar todo lo que tenemos. Sin importar el costo, la revelación sobre los buques clase Resoluto había cambiado el curso de la guerra, pero la pregunta seguía siendo, ¿sería suficiente para evitar una catástrofe total? En el salón principal de la Estación Espacial Aegis, una atmósfera tensa dominaba el ambiente. Representantes del Alto Consejo Alienígena, liderados por Cora, se encontraban cara a cara con los emisarios humanos. El comandante Arjen encabezaba la delegación de la Tierra, acompañado por Ilara y un grupo de estrategas. La sala, con sus paredes de metal oscuro y su iluminación tenue, era un escenario adecuado para las complejas negociaciones que estaban a punto de comenzar. Cora tomó la palabra primero, su tono mesurado pero firme. No estamos aquí para prolongar esta guerra ni para justificar las pérdidas de ambos lados. Estamos aquí porque entendemos que, si seguimos en este camino, ninguno de nosotros sobrevivirá. Arjen lo miró con calma, pero con una chispa de desconfianza en sus ojos. Eso depende de las intenciones de su consejo. Hasta ahora, sus acciones han demostrado lo contrario. Cora respiró hondo. Sabía que no sería fácil convencer a los humanos, especialmente después de los ataques y las pérdidas que ambos bandos habían sufrido. Reconocemos que subestimamos su tecnología y su determinación, continuó Cora. Pero ahora también entendemos el precio que están pagando por usar sus naves dimensionales. No buscamos su destrucción, pero tampoco podemos permitir que esta tecnología se expanda sin control. Arjen se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugieren entonces? Un silencio tenso siguió la pregunta, antes de que Cora respondiera. Un armisticio. Ambas partes cesarán las hostilidades inmediatamente. Ustedes mantendrán sus buques clase Resoluto fuera de nuestras fronteras, y nosotros detendremos cualquier incursión en su espacio. A cambio, proponemos establecer un grupo conjunto de investigación para estudiar los efectos de esta tecnología, con la esperanza de encontrar una solución que no implique sacrificios tan extremos. Arjen miró a Ilara, quien asintió levemente, aunque su expresión reflejaba cautela. Un armisticio suena razonable, dijo Arjen, finalmente, pero deben entender que los Resoluto no son una amenaza ofensiva. Fueron diseñados como una medida desesperada, una forma de protegernos de lo que creíamos un exterminio inevitable. Cora lo interrumpió, con tono diplomático pero directo. ¿Y cómo sabemos que no usarán esa misma desesperación para atacar en el futuro? Arjen se quedó en silencio un momento. Finalmente, respondió con un tono sombrío. No lo saben. Y nosotros tampoco sabemos si ustedes mantendrán su palabra. Pero lo que sí sabemos es que esta guerra no tiene ganadores, solo supervivientes. Punto. La firma del armisticio fue rápida pero carecía de celebraciones. Ambos bandos entendían que no era una resolución definitiva, sino un acto pragmático para evitar una aniquilación mutua. Sin embargo, la desconfianza permanecía. Mientras los emisarios alienígenas se preparaban para partir, Cora se acercó a Ilara, quien revisaba los registros de la reunión. Esos buques, esas almas atrapadas, dijo Cora en voz baja. ¿Cómo pueden soportarlo? Ilara levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y pesar. No es una cuestión de soportar. Es una cuestión de elección. Cada una de esas almas sabía lo que estaba sacrificando. Lo hicieron porque creían que valía la pena proteger lo que amaban. Cora asintió lentamente. Entonces, ¿qué están dispuestos a sacrificar ahora que la guerra ha terminado? Ilara no respondió. En el fondo, sabía que esa era la verdadera pregunta que la humanidad tendría que enfrentar. Punto. De regreso en la Tierra, los debates sobre los buques clase Resoluto comenzaron de inmediato. Algunos abogaban por desmantelarlos, argumentando que su mera existencia era una afrenta a la moralidad humana. Otros insistían en que debían mantenerse como una última línea de defensa. En una reunión privada, Arjen discutió el tema con Ilara. Si desmantelamos los Resoluto, perderemos nuestra principal ventaja, dijo Arjen, cruzando los brazos. Pero si los mantenemos, seguimos condenando a más de nuestra gente a ese destino. Ilara se apoyó contra la pared, claramente agotada. Esta tecnología nunca debería haber existido. Pero ahora que existe, no podemos simplemente ignorarla. Lo que necesitamos es encontrar una forma de usarla sin destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Arjen asintió, aunque la incertidumbre se reflejaba en su rostro. Punto.
Mientras tanto, en el espacio alienígena, el Alto Consejo enfrentaba sus propios dilemas. El armisticio era un alivio temporal, pero muchos temían que los humanos eventualmente usarían su tecnología para expandirse. Cora, sin embargo, mantuvo una postura optimista. No podemos vivir en constante paranoia. Debemos trabajar para comprenderlos, no solo como enemigos, sino como aliados potenciales. Zoran, el consejero más radical, no estaba convencido. ¿Aliados? ¿Con una especie que sacrifica a sus propios para crear armas? Cora lo miró fijamente. Sí, porque si no lo hacemos, nos destruirán. Y si lo intentamos, tal vez encontremos una forma de evitar que estas armas sean necesarias. Punto. El armisticio marcó el fin de la guerra, pero no trajo verdadera paz. Ambas partes vivían bajo la sombra de un futuro incierto. Los humanos se enfrentaban un dilema moral: cómo continuar su camino sin perder lo que quedaba de su humanidad. En su despacho, Arjen observaba un archivo confidencial en su pantalla. Mostraba los rostros de los voluntarios actuales para los buques clase Resoluto. Personas jóvenes y viejas, todas con la mirada decidida, dispuestas a sacrificarse por el bien común. ¿Cuánto más podemos pedirles que sacrifiquen?, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. La guerra había terminado, pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Era la supervivencia un fin que justificaba cualquier medio? ¿Y cuánto tiempo podría sostenerse la paz basada en el miedo mutuo? Mientras la humanidad reflexionaba sobre su futuro, el eco de las decisiones pasadas resonaba en el vacío del espacio, recordándoles que el verdadero enemigo podría no ser externo, sino interno. Fin.